maestro Emilio de Igartua, que el lunes, este lunes y el anterior no tuvimos el contacto, pero pues celebramos, agradecemos la posibilidad de seguir platicando con usted cada semana, maestro Emilio de Igartua, rector de la Universidad Olmeca. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, espero que estén bien y que nuestros radioescuchas estén bien después de esta combinación de contingencias sanitarias y contingencias ambientales. Desde luego que sí. ¿Qué tema nos tiene hoy, estimadísimo profesor? Pues yo creo que habría que hablar rápido, digo, sé tu tiempo ya se acotó, pero dos temas importantes. Sí. Uno, que la semana pasada, es el lunes más bien, escribimos, es el tema pues, de las elecciones en Estados Unidos, Sí. que entran en una fase ya crítica, porque estamos pues prácticamente a un poco más de 3 semanas de las elecciones, el 3 de noviembre, y como tú sabes, bueno, pues en los últimos días se han generado algunos eventos ya de por sí inéditos en ese componente del proceso electoral, que ahora será de una manera importante por la vía del correo. Hay datos de que ya señalan que cerca de 4 millones de los electores norteamericanos ya emitieron su voto. Pero también, bueno, recordemos que antes de este confinamiento hospitalario de Donald Trump, contagiado por el COVID, este virus al que él minimizó desde el inicio, y aunque ahora ya conocemos esta entrevista que Bob Woodward, el famoso periodista que tú recuerdas participó en este evento del Watergate, pues publicó un libro. Por cierto, ha sido muy criticado porque esperó hasta la publicación del libro hace unas cuantas semanas para que en él se supiera que hizo una conversación telefónica, varias, creo que fueron 18 conversaciones telefónicas con Donald Trump, pero en una de ellas, más o menos por febrero, marzo, pues Donald Trump le dijo que efectivamente el coronavirus era un padecimiento muy grave, que no quería apanicar a la población y que por eso, bueno, pues estaba manejando ese discurso de que no hay problema para no también contrariar a los mercados, ¿no? Algo que pues es lamentable y que pues sobre todo ahora derivado de esta pues muy rápida incursión hospitalaria que nos lleva a pensar nuevamente en estos mitos. Tú recordarás, Juan, que a lo largo de la historia ha habido muchos momentos en que se duda mucho de esas informaciones, hoy se llaman fake news, cuando la Segunda Guerra Mundial y que Franklin Delano Roosevelt no le permitían entrar a la guerra, no obstante sus deseos de hacerlo, porque había una mayoría republicana en el Senado, que era el que le tenía que dar la autorización, pues se dio aquel evento del ataque 7 de diciembre de 1941 a Pearl Harbor por los japoneses. Hay versiones muy recurrentes de que para que lograr la anuencia del Senado, pues en esa pequeña islita le puso como carnada varios portaaviones, ya algunos obsoletos. Claro que hubo también pérdidas humanas, pero ese evento que fue propiciado por esta estrategia del presidente Roosevelt fue lo que dio pauta a que el 8 de diciembre, el día posterior, Estados Unidos le declarara la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Con todo lo que sabemos. También recordamos que cuando esta primera incursión a la Luna en 1969, pues hay dichos, ¿no? Que se manejan de que pues, cómo era posible que la banderita que pusiera en la Luna flotara cuando no hay gravedad, bueno, la gravedad no existe. Y luego, bueno, también el ataque a las Torres Gemelas, tú recordarás que se mencionó que los norteamericanos se hicieron medio patos, que aparecieron los aviones mucho tiempo después del ataque a estas dos Torres Gemelas. Son, claro, lógicamente mitos urbanos, pero ahora pues también ha circulado esta versión si efectivamente Donald Trump estaba contagiado, si nada más fueron estos 2 días suficientes para poderlo resarcir. El problema estriba no solamente en este mito, sino en el hecho de que cuando sale, vuelve con el discurso de que no es una enfermedad peligrosa, de que se siente afortunado de haberse contagiado y que no obstante los efectos que esta enfermedad pueda tener, pues se siente más fuerte que hace 20 años. Y eso obviamente ha colocado este contexto electoral todavía en un tramo más complicado. Y bueno, las dudas que se generan ahora si el día 15 de octubre, la semana próxima, estará en condiciones para poder cumplir con el segundo debate. Él dice que quiere que los 2 debates que faltan con Joe Biden se puedan realizar.
Ya Joe Biden dijo que, bueno, necesita que haya una autorización médica, aunque algunos parece que este comité de organización de los debates ha señalado que sería virtual para evitar estos componentes. La pregunta es si será capaz el moderador, no sé si vaya a ser el mismo de Fox News, de mantener el control de Donald Trump, como no lo logró en el primer debate, que tú recordarás, pues fueron intromisiones constantes y ataques. Caso diferente al que ocurrió ayer con el debate, que creo que fue más productivo y dejó más cosas que comentar, el de Kamala Harris, la aspirante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, y de Mike Pence, el secretario de Estado. Bueno, pues es el actual vicepresidente, pero lógicamente también en la fórmula se aspira a reelegirse, ¿no? Creo que fue un debate más claro, a mi juicio, obviamente nuestros radioescuchas y tú mismo tendrás su punto de vista. Creo que Kamala Harris mostró mucho aplomo, pues las tablas que ha venido adquiriendo no solamente en el Senado últimamente, sino también como fiscal, la primera fiscal afroamericana en California, y sus respuestas, sus planteamientos fueron más claros, muy contundentes. Y bueno, Mike Pence en algún momento se sumó a la estrategia de su jefe, el presidente Donald Trump, al tratar de interrumpir y alargar sus intervenciones ante una fallida nuevamente moderadora, ahora del periódico USA Today, que fue la que moderó ayer. Pero bueno, creo que al final de cuentas hubo planteamientos y aprovechó desde luego Kamala Harris el tema de la mala gestión de la pandemia en Estados Unidos, de la crisis económica. Pero bueno, también hay que reconocer que Mike Pence tuvo en algunos momentos la brillantez y pudo acorralar, sobre todo en temas y preguntas muy concretas que tenían que ver sobre todo con la postura de Kamala Harris sobre un tema siempre controvertido aquí en China, el tema del aborto. Claro. Pero bueno, pues ahora, aquí nos dicen, alguien que está escuchando, el programa nos dice, ganó Kamala, dice, Pence interrumpió muchísimo, no respetó las reglas de tiempo sobre los temas importantes, racismo, empleo, TMEC, alianzas, elección de la juez católica, China, Rusia, pros y contras, energías limpias contra energías fósiles, etcétera. Dice, y además hubo una mosca curiosa y paró en la cabeza del vicepresidente Pence. Dice, se puso muy pareja la competencia, solo 27 días de la elección más importante del momento. Y bueno, pues no sé qué opina usted de eso. No, comparto totalmente lo que nuestro radioescucha está señalando. Desde luego, las respuestas más claras sobre estos temas, y obvio, uno que conoce muy bien y que por ser afroamericana, ella, como tú sabes, Kamala Harris es hija de un jamaicano y una hindú, pero es una mujer afroamericana que ha sido víctima, desde luego, de las discriminaciones desde chica, ella lo ha comentado de manera recurrente. Sí. Y obviamente pues enfatizó mucho este tema de la violencia racial, muy particularmente pues esta muerte de un afroamericano ocasionada por un policía que le puso la rodilla sobre el cuello. Sí. Por cierto, hoy se da a conocer que esta persona, este policía, acaba de pagar una fianza. Sí, una fianza de $1 millón y enfrentará libre este juicio, ¿no? Obviamente hay muchos temas. El que también tuvo pues parte larga fue esta confrontación entre la postura de Joe Biden, que defendió obviamente Kamala Harris, en transitar nuevamente a una participación en los foros internacionales como el de París en el tema del cambio climático. Y bueno, Mike Pence haciendo obviamente mancuerna con su presidente, pues mantuvo este discurso que Trump ha manejado desde antes de las elecciones del 2016, de que el cambio climático es un cuento chino y que ellos seguirán trabajando en el tema de la explotación de los de hidrocarburos, y que pues dijo algo que no sé con qué argumentos, pero siempre son igual él que Trump, utilizan datos no comprobables de que han tenido una limpieza del clima y que el agua es el agua más pura del planeta, cuando obviamente salió a colación y Kamala Harris lo conoce porque ella es nacida en California, pues estos pavorosos incendios que cada vez son más recurrentes y más dañinos en la parte oeste del territorio norteamericano. Sí. Oiga, rector, y una pregunta que yo creo que pues nos la hacemos muchísimos
mexicanos es si pierde Trump, ¿verdad? Como lo marcan las encuestas hoy por hoy, aunque pues la moneda, entiendo, está en el aire, cualquier cosa pudiera ocurrir, no lo sé. ¿Pierde Andrés Manuel López Obrador si pierde Trump? No, bueno, yo creo que ese es un planteamiento. Los presidentes mexicanos a lo largo de la historia han tenido, que jugar con las cartas que le tocan. No ha sido nunca fácil. Sí. La relación entre Estados Unidos y México ha sido siempre muy complicada, sobre todo después de esta intromisión norteamericana en 1846-47, que nos significó la pérdida del territorio, parte del territorio importante, y otras intervenciones en la época de Venustiano Carranza, ¿no? Las invasiones en represalia por la expulsión de Victoriano Huerta. No ha habido como dice Alan Reading en ese famoso libro de los años 70, somos vecinos distantes, y va a ser difícil. Y argumentar en un momento determinado que nos va mejor con los demócratas, con los republicanos, sería parte de un análisis muy concreto y específico de cada tiempo. Yo creo, a mi juicio, es que la relación con Joe Biden va a ser menos compleja, no solamente para México, a nivel internacional. Y recordamos ayer precisamente, y que fue lo interesante de este debate entre ambos candidatos a la vicepresidencia, uno de los aspectos que tocó Kamala Harris es esta distancia que ha tomado de sus aliados históricos, como son los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, y su cercanía, el caso de Trump, con enemigos históricos, como es el caso de Vladimir Putin. Ya en el debate Biden-Trump, en estos arranques, Joe Biden acusó a Trump de que era el monito de Vladimir Putin, ¿no? Y todos recordamos la intromisión no reconocida, pero con elementos muy claros, durante el proceso del 2016, y pues que tuvo como efecto la derrota de la señora ¿cómo se llama? Hillary Clinton, que bueno, a mi juicio no fue solamente eso, sino errores estratégicos de su equipo de campaña. Yo siento que si gana Joe Biden, que todo parece indicar que va en ese camino, hay ya 16 puntos de diferencia en algunas encuestas, otras 9, pero creo que sobre todo lo importante es que ha tenido un crecimiento muy, muy significativo en los últimos días en esos 5 estados que les llaman los teóricos electorales estados bisagra o estados columpio, que fueron los que en el 2016 lamentablemente el Partido Demócrata no cuidó, y que fueron la razón por la cual en el colegio electoral Donald Trump ganó a Hillary Clinton, no obstante haber obtenido más de 3 millones de votos de diferencia. Entonces creo que Joe Biden va hacia un triunfo. Desde luego hay que comentarlo, no solo es el tema de la edad, ¿no? Donald Trump ha sido muy insistente en estos 77 años de Joe Biden. Efectivamente es un hombre adulto, pero yo creo que ahora ya las expectativas de vida y las capacidades rebasan. Y hay que recordar, por cierto, ya hace algunos años, bastante, en el 85, cuando hubo esta muerte consecutiva de Brezhnev, de Podgorny y Gorky, que tenían 82, 83 años, eran los jefes del gobierno soviético, y que permitieron que pues arribara al poder un joven de entonces 65 años. O sea, un joven de 65 años va a gobernar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Mikhail Gorbachev, que bueno, tú sabes, después fue una pieza importante. Algunos le achacan, sobre todo los viejos que todavía vivieron el modelo del socialismo real, que fue el causante de la ruptura del sistema. Pero diríamos los 77 y los 74 años en un momento determinado de Donald Trump no son elementos. Al final de cuentas, sí, es cierto que si Joe Biden gana las elecciones, como parece ocurrirá, y espero yo en lo particular, lo digo con toda honestidad, bueno, pues ahí adquiere una predominancia, y ayer creo que quedó muy en evidencia las capacidades de Kamala Harris para en un momento determinado, si es que no participa como candidato a la presidencia para un segundo periodo, Joe Biden en el 2024, bueno, pues ahí está ya una propuesta, ¿no? Sí, al final de cuentas, los dos protagonistas del debate ayer, pues son los sustitutos, pues que en automático pudieran llegar a la Casa Blanca, tomando en cuenta que también Donald Trump no se cuece al primer hervor, maestro, también por ahí anda, ¿no? De los 74. Sí, tiene 74. Y ayer, por cierto, ambos eludieron responder a la pregunta de la moderadora
de que se había platicado con sus respectivos candidatos a la presidencia, con Biden y Trump, sobre la posibilidad en un momento determinado que tuviera que haber un relevo, ¿no? Por enfermedad o por el tema de la conclusión del periodo, ¿no? Ambos se hicieron locos, no contestaron en absoluto, se fueron por el refuerzo de los planteamientos de cada quien. Y bueno, ya cerrando el tema de México y Estados Unidos, al final de cuentas México, y creo que hoy tiene un secretario de Relaciones Exteriores muy habilidoso, que ha hecho una buena mancuerna y una buena relación con las autoridades actuales, pero seguramente sí, para el momento ya de la gestión de Joe Biden, si es que ocurre como presidente, bueno, pues será una pieza muy importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poder pues gestionar una relación. Creo que de entrada, aunque sabemos que los demócratas, incluso Kamala Harris votó en contra de la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero pues los Estados Unidos obviamente saben que ese tratado comercial es benéfico para los empresarios, para los industriales de aquellos países, y no lo van a echar por tierra. Y lo que sí te aseguro es que la relación será menos compleja, el discurso menos agudo, y este trato muy pues molesto que Kamala Harris ayer comentó contra los inmigrantes, acusándolos de en un momento determinado de criminales, violadores y narcotraficantes, pues esto obviamente quedará en el olvido. Por cierto, hay que comentar que la que fuera tesorera, una mexicana tesorera en el gobierno de George W. Bush, sea republicana desde su nacimiento, incluso candidata al Senado, al cual no llegó, ha transitado al equipo de Joe Biden apoyándolo, y entre las razones fundamentales, y creo que esta puede ser ojalá sea o no un componente de los mexico-norteamericanos en Estados Unidos, es el trato grosero y abusivo que ha tenido con los connacionales y con los centroamericanos, ¿no? Claro. Oiga, maestro, pues le agradezco por hoy. Muchísimas gracias. No, te agradezco. Si te parece, la semana que entra, cuando tú lo ¿Sí? consideres, hay un tema que me parece importante que deberíamos de compartir con tu radio escucha. Es esta encíclica que acaba de presentar el 4 de octubre, precisamente. El Papa Francisco. El Papa Francisco, ¿no? Y que tiene que ver con este tema de la hermandad, la fraternidad, una crítica muy severa al neoliberalismo, incluso al populismo, Sí. Y este señalamiento de la necesidad de bordar sobre gobiernos que no se finquen en muros y en separación y en un combate a la migración. Creo que es un tema que, más allá de las percepciones religiosas, yo lo he comentado con algunos compañeros que practican una creencia religiosa diferente a la católica, que no debemos de ver al Papa como nunca ha sido. Históricamente han sido figuras políticas, y en este caso igual, pero esta encíclica, la tercera que publica el Papa Francisco en los 8 años de su pontificiado, creo que vale la pena, y invito a los radioescuchas a leerla, está en internet de manera gratuita, porque es un documento que creo que vale la pena y que de ahí podríamos abrevar muchas cosas en beneficio de nuestros países. Me parece muy importante y muy interesante, sí. Desde luego que sí, maestro. Gracias. Te mando un abrazo, Juan. Igualmente. Igualmente, muy buenas tardes, maestro.